de 9 a 11, Pensándolo Bien por Zoom Producciones y Zoom FM. Muy bien, regresamos y está con nosotros aquí en el living de Pensándolo Bien el doctor Federico Centurión. Decíamos dos problemáticas que preocupan muchísimo. Una, un poquito más alejada, pero ya con un primer caso en la Argentina, que es coronavirus, y la otra mucho más real y más problema de todos los días, que tiene que ver con el dengue. Hoy te contábamos, el Ministerio de Salud de la provincia ya confirmó 120 casos solo en Corrientes. Buenos días, doctor, gracias por venir, por visitarnos y llevar un poco de información a la gente. Buenos días, Daniela, buenos días, Matías. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia y por supuesto felicitaciones porque realmente lo renovado que veo acá y presagio, bueno, que sigamos adelante y que realmente es muy buena la inversión que te están haciendo. Me parece. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, problemáticas que estamos viviendo y se está hablando todos los días. Sí, la primera que tiene que ver con el coronavirus, que da un poquito de miedo por todo lo que pasa a nivel mundial, pero al mismo tiempo en la Argentina recién se confirmó un caso importado. Sí, por supuesto. Bueno, el coronavirus es un virus que ha existido desde que el mundo es mundo, hace mucho tiempo, y ha aparecido lo que se llama el COVID-19, que es el virus que se empezó en China, en una población en China. Como siempre digo, los chinos hicieron muy bien en la medida epidemiológica que tomaron, pero a pesar de todo eso, de fácil contagio. Entonces, bueno, eso se fue propagando de ciudad a ciudad, de país a país, y hoy hay muchos países que realmente tienen, es una pandemia, ¿no? Porque claro, hay muchos países y continentes que están afectados. En el caso de Argentina, nosotros tenemos un único caso, que es un caso importado, que es una persona que había llegado de Italia. Tengo entendido que en Italia hay bastante coronavirus y que, por ejemplo, una de las medidas que ha tomado el sistema sanitario de Italia en el día de la fecha, por ejemplo, es cerrar todas las escuelas. Pero lo que esta persona, bueno, llegó de Italia, hizo escala en Barcelona, creo que estuvo, y después llegó a Buenos Aires, a las 48 horas tuvo síntomas. Pero cuando llegó, porque todo el mundo preguntaba por qué no se hizo el protocolo en el momento en el que esta persona llega. Y el punto es que él no tenía síntomas. No tenía ningún síntoma, tuvo a las 48 horas, y bueno, ahí consultó rápidamente. Bueno, y acá, obviamente, acá tenemos que plantearnos un montón de cosas en salud pública, porque realmente si nosotros, el otro día yo hablaba en una radio colega de ustedes, y un oyente me dijo que gracias a ese pánico que tiene la población mundial, esta persona consultó precozmente, cuando en realidad deberían consultar precozmente por cualquier motivo. Claro. O sea, lo que pasa es que estamos acostumbrados a, bueno, que estoy resfriado, me tomo primero, qué sé yo, el Inmunogrip, claro. Después paso después me voy a la farmacia, después de la farmacia le pregunto al vecino y al médico vamos a los 10 días. Bueno, la verdad que eso no debería ser así. Y lo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente es que en estos casos, en el caso del coronavirus, es altamente contagiante, pero es una de las cosas que, por ejemplo, cuando uno pregunta, dice, me engripo, estoy engripado, la causa de gripe o pseudogripes no es solamente la influenza, simplemente hay algunos otros virus, como por ejemplo el coronavirus, que puede dar un cuadro de resfrío común, de cuadros gripales, y les puedo asegurar que alguno de los pacientes que yo he atendido en estos 20 y pico de años que tengo en Paso de la Libre ha tenido un cuadro pseudogripal por coronavirus y nosotros no tenemos forma de detectarlo simplemente. Entonces le decimos, mira, estás engripado, tomate un paracetamol, tomate un naproxeno y te vas a tu casa. Quédate 48 horas en reposo y quedas perfecto. Bueno, este virus lo que hizo es una pequeña mutación, eso es lo que lo hace más claro, con mayor contagio, y obviamente se propagó y a partir de ahí generó una psicosis. Y en realidad lo que produce son cuadros de resfriado común, que puede en algunos casos ser
cuadros gripales, y solamente en aquellos pacientes que tienen algún grado de inmunocompromiso, o sea que no tienen las defensas suficientes como para llevar adelante el cuadro viral y sobresalir de ello, pueden tener casos graves, y de esos graves algunos son casos fatales, pero son los menores. Son personas mayores de 60, 65 años, pacientes con enfermedad oncológica, en tratamiento con quimioterapia, aquellos pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, diabéticos, todos aquellos que tienen disminuido de alguna manera su defensa. Entonces, nosotros tenemos que llevar tranquilidad, porque obviamente los medios masivos de comunicación nos invaden y nos venden barbijos. Yo estaba mirando, los barbijos salen 5.000 pesos por barbijo, están vendiendo por Mercado Libre, y tenemos que tener también un recuerdo de lo que fue en el 2009 la pandemia de la gripe A, la H1N1, que a posteriori, después de tomar todos los recaudos necesarios, nos dimos cuenta que en realidad se murieron más pacientes por influenza común, no por H1N1. Entonces, si bien uno tiene que tomar los cuidados, eso no significa que nosotros no tomemos los cuidados necesarios, y que los cuidados hay protocolos ya determinados de qué cosas realizar, por supuesto. Obviamente consultar si en caso de un cuadro febril, rápidamente a un médico, inclusive si tiene un cuadro febril, permanecer 14 días en la casa, que eso creo que va a ser inviable. Yo te diría, si vos tuvieras un cuadro de fiebre ahora, ¿te quedarías 14 días en tu casa? No. Bueno, el uso de barbijo, por ejemplo, es solamente para aquellas personas que tienen la enfermedad confirmada, o para aquellos como nosotros que tenemos que atender con barbijo, con gafas y con guantes. Obviamente lo que todos sabemos que es lavarse permanentemente las manos cada 20-30 minutos, sobre todo nosotros que trabajamos en salud, limpiar las zonas que nosotros podemos tocar, como picaporte, como lapicera, donde yo trabajo, utilizar agua y jabón simplemente. Claro. Si no tenemos agua y jabón, se puede utilizar alcohol medicinal, no necesariamente alcohol en gel. Me acuerdo que en su momento cuando... Bueno, ahora, ayer veíamos una información de Corrientes Capital, que ya las farmacias se habían quedado sin alcohol en gel, por ejemplo. Y bueno, pero es el tema del alcohol en gel es una cosa que nos transmitieron, pero en realidad es necesario el alcohol. Claro. Y en realidad agua y jabón es lo mejor. Claro, es lo mejor lavarse las manos, y obviamente todas aquellas cosas que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso tenemos atención a paciente, obviamente el lavado permanente con agua, con lavandina, todas aquellas zonas que podemos tocar, como lapicera, bueno, la computadora que tenemos en el consultorio, algunos libros, el fichero, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas, mantenerlo con higiene. Bueno, aquel paciente que tiene un cuadro resfriado, nosotros estábamos acostumbrados, cuando tosíamos de esta manera, claro. Y ahora obviamente con el pliegue, porque si uno tose acá, después va a contaminar los otros lugares. Entonces, si yo toco el picaporte, toco el picaporte, después el que va a tocar el picaporte puede contagiarse. ¿Qué hay de cierto en esto de las a cuánta temperatura puede vivir o no el virus? Porque decían que en zonas muy de mucho calor no soportaba. No hay ninguna demostración científica a diferencia del otro tema que vamos a tocar, del dengue. No hay el virus en sí puede transmitirse en cualquier momento. Por supuesto que hay sabidurías populares, ¿no? O sea, en tu caso te habrán dicho cuando era adolescente, no salga con el pelo mojado cuando haga frío, y en realidad el frío no tiene ningún problema. El frío lo único que hace es transmitir. Si no, las personas que viven en Islandia y que vivirían mal y tendrían una mortalidad por enfermedades infectocontagiosas respiratorias gravísima.
El punto es que el frío lo que hace es transmitir más fácilmente por el viento las gotitas de flush, que es lo que uno tose, ¿no? Claro. Y entonces es más fácil el contagio. Por supuesto, cuando hace frío nosotros estamos encerrados en un lugar, entonces es muy común, yo siempre digo, lo que haría en una escuela, no pediría certificado médico, que a mí me viven pidiendo certificado médico porque faltaron, un chico tose en la escuela, independientemente del coronavirus hoy, lo saco para que no contagie a los demás. En un trabajo que es habitualmente uno agarra y dice un certificado médico y que le hacen problemas, yo como empresario tengo 10 personas y uno me tose, lo saco porque el otro día en vez de uno voy a tener 5 contagiados. Por supuesto, el frío lo que hace es, uno se encierra, es más fácil el contagio, no están bien aireadas las zonas, entonces simplemente es eso, es más sabiduría popular que otra cosa. Bien. La forma de detectar es únicamente con el análisis, porque los síntomas son similares a los de la Claro, con el análisis yo ahí sí quiero ver cómo vamos a hacer el diagnóstico. En el H1N1 del 2009, el centro de referencia es el Malbrán, en Buenos Aires. Y llegó un momento que nosotros saturamos a Malbrán porque se empezó a pedir tanto H1N1 que llegó un momento que el Malbrán estaba saturado. Entonces llegó un momento que dijeron, bueno, todos aquellos pacientes que están con tal o cual sintomatología y que presenten esto, la recomendación es utilizar oseltamivir, que era un antiviral. En el caso de si tenía un cuadro de neumonía había que asociarlo con un antibiótico, y en algunos casos internarlo o no, dependía del paciente, y aislarlo, por supuesto. No sé cómo vamos a hacer, porque el método de detección es un método que se llama PCR, que es la detección del ADN viral. O sea, así como nosotros tenemos un ADN, el virus también tiene un ADN. Bueno, la detección de eso se llama PCR, una reacción en cadena polimerasa, y es bastante costoso. Yo no sé cómo lo vamos a tener, por ejemplo, acá en Paso de los Libres, ni te digo un pueblo más chico que Paso de los Libres. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que vamos a tener que tener en cuenta. Y vamos a entrar en una psicosis cuando empecemos a toser o tengamos frío. Me parece que tenemos que tener un poco más de precaución, alerta y consulta médica de forma precoz. Claro, a tiempo. Lo que sí tenemos... Tranquilizar a la población, por supuesto. Claro. Por lo que no tendríamos que estar tan tranquilos y estar un poco más activos es por el dengue. 120 casos ahí en la provincia. La semana pasada murió una persona en Misiones. El tema del dengue es otra cosa que hace un mes, te comentaba yo fuera del aire, le entrevistaron a Ginés González, el ministro de Salud de la República, le preguntaron por coronavirus, y él habló y me dice, me preocupa mucho más el dengue, y bueno, el dengue está entre nosotros. Hay 680 casos autóctonos en la Argentina, y 1.200 casos creo que son importados, o sea, que son aquellos pacientes que viajaron a otros países. El problema del dengue es que también es un virus, es transmitido por un mosquito que se llama Aedes aegyptis. El Aedes aegyptis no solo es capaz de transmitir el dengue, sino puede transmitir la fiebre amarilla, el dengue, el zika, el chikungunya, o sea, él es el culpable de es el culpable de todo. De hecho, el Día del Médico se celebra por el descubrimiento de Flynn, que fue el que descubrió el Aedes aegypti, que fue el que transmitía la fiebre amarilla. Claro. El 3 de diciembre se conmemora el Día del Médico justamente por esa persona. Y lo que tenemos que hacer fundamentalmente, o sea, el riesgo primero, el riesgo porque si bien es un cuadro viral y que produce un cuadro similar, si vos querés, para hacer una analogía con similar al cuadro del coronavirus, produce mucha fiebre, mayor de 38 grados, dolor de cabeza, dolor retroocular, y el riesgo que tenemos es que ese cuadro gripal se transforme en una forma severa y que se transforme en una fiebre que produzca hemorragia. O sea, nosotros tenemos un virus acá en Argentina, que tal vez la gente no lo conozca, en la ciudad de Junín, de la provincia de Buenos Aires, que se llama virus Junín, y produce fiebre hemorrágica argentina, que nadie la conoce. Claro. De hecho, hay vacunas contra la fiebre hemorrágica argentina, y eso es la fiebre hemorrágica argentina conocida en todo el mundo. Entonces me pregunto yo, ¿quién sabe sobre el virus Junín?
alguien está percatado. No, bueno, pero independientemente de eso sí hay que tener cuidado. ¿Y por qué hay que tener cuidado? Porque sí estamos en climas tropicales y esto sí tenemos que ver con la porque es el clima del mosquito. Con el tema del mosquito, ¿no? Y el mosquito tiene algunas características muy, muy especiales, que es poner huevos en zonas con agua. Por lo tanto, hay que tomar algunas medidas preventivas para evitar que ese mosquito coloque sus huevitos en el agua. Es un mosquito que generalmente está en la casa, no es un mosquito que está en la selva. Que abunda. Sí, pero no es un mosquito que está en la selva. Claro, pero por eso digo, porque presten atención. Y tiene un radio de vuelo de 100 metros nada más. Claro, yo desde que, en realidad desde que uno conoce esto y empecé a prestar atención, cuando matamos el mosquito, sí, la mayoría tienen las características de la edad de tu esposa, vive entre nosotros, él está presente constantemente. No entonces, es que es uno cada 20 de los otros, por decirlo entonces, así. bueno, la posibilidad, o sea, tenemos que evitar que ponga huevo, obviamente que aparezcan, nazcan nuevos mosquitos, que pique a alguna persona que esté infectada y a partir de ahí empiece a transmitir la enfermedad. Y entonces, bueno, ya hay también medidas que son importantes, o sea, por ejemplo, son medidas que son muy tontas, o sea, tenemos mascota, ¿y qué hacemos con el agua de la mascota? Entonces, cambiarla todos los días, lavar con un cepillo todos los días el agua de la mascota. ¿Qué hacemos con un florero? Entonces, es recomendable que las flores, por ejemplo, se puede colocar en arena y en arena húmeda. ¿Qué hacemos? Bueno, ahora ya estamos fuera de temporada, pero algunos pueden tener alguna pileta. ¿Qué hacemos con la pileta? Si están con cloro, no pasa absolutamente nada. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que los huevos del mosquito mueren a 60 grados. O sea que no vamos a tener problema con el agua del mate, por ejemplo, que es a 80 grados. Pero sí es una cosa que nos tiene que preocupar y que provoca mayor mortalidad, morbimortalidad. ¿El agua de los tanques? Lo que hay que hacer es tapar y obviamente lavar dentro de lo que podamos, ¿no? Hacer una limpieza. Hacer una limpieza y estar permanente tapado. Otra cosa, tampoco no vamos a estar lavando un tanque de, no sé, 200, 500 litros todos los días. No viene la factura y ahí vamos a tener otro problema sí, peor que el dengue. Pero bueno, sí tenemos que tener en cuenta, digamos, son todas cosas preventivas más que curativas. Ningún virus, o sea, tiene un tratamiento, ¿sí? O sea, los virus no responden a los antibióticos, ese es el problema que tenemos. O sea, el HIV es un virus. Y entonces ese es el gran problema que tuvimos con el HIV durante décadas y décadas, porque es un virus y los virus no responden. ¿El virus no muere? Y bueno, el cóctel antirretroviral del HIV lo ha controlado, no lo mata hasta ahora. Sí podemos decir que digamos, el sistema inmunológico lo controla, ¿ah? Y entonces, bueno, es importante tener en cuenta, digamos que no tenemos la única forma es la prevención, la mejor forma es la prevención, o sea, prevenir evitando que justamente el transmisor, el vector, en este momento coloque los huevos en la zona donde coloca, que habitualmente, como digo, es el agua, y el agua doméstica, ¿no? Porque vive el mosquito en nuestra casa, ese es el problema, ¿no? Así que bueno, hay que extremar las precauciones, tener cuidado y preocuparnos mucho más por el dengue que por el coronavirus. En términos estadísticos y tomando los últimos años, lo que sucede con el dengue en este verano, ¿es similar a lo de los veranos anteriores o hay un aumento? No. Es similar a los anteriores. Hay que tener en cuenta que en este momento nosotros tenemos 4 serotipos de dengue, de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y una cosa que a veces uno pregunta, dice, si yo tuve dengue el año pasado, voy a tener dengue este año, porque en teoría todas las enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo, vamos a poner rubiola. Si yo tengo rubiola, desarrollo anticuerpos y no tendría rubiola después, por lo menos hasta que tenga anticuerpos, ¿no? Para eso, ese es el motivo por el cual se utilizan las vacunas y son tan importantes las vacunas. Ahora, las reacciones cruzadas entre el 1, 2, 3 y 4, si yo me contagié por el 1 y me picara el 2, buscar el serotipo ese, lo que nos permite durante 2 o 3 meses que nosotros, digamos, desarrollemos anticuerpos
para si tenemos el 1 no nos contagiemos del 2 o del 3, pero durante 2 o 3 meses. Durante 2 o 3 meses significa que vamos a llegar a junio. Entonces, más o menos, en junio estacionalmente va a disminuir la cantidad de mosquitos y entonces, por lo tanto, uno puede estar seguro que si se contagió hoy dengue, no va a tener dentro de un mes. Ahora, si se contagió, se contagió el año pasado, no lo vamos a saber. Tenemos que determinar el serotipo. ¿Cómo puede o qué es lo que hay que reclamar en el caso de estar enfermo en una guardia o en el hospital? ¿Por qué digo esto? Porque definitivamente, en el caso de Misiones, no se pudo controlar la hemorragia y bueno, termina falleciendo la persona. ¿Hay algún protocolo médico que tengamos que conocer de seguimiento en el caso de que tengamos dengue? En el caso del dengue, nosotros lo que tenemos que ver es, por ejemplo, primero si tenemos un cuadro viral, tratar con paracetamol. Vos dijiste un nombre comercial que yo no lo voy a utilizar. ¿Por qué el paracetamol? Porque es el que menos afecta y el que menos riesgo tiene de sangrado. La aspirina tiene mayor riesgo de sangrado, entonces no es recomendable el uso de aspirina, más allá de la producción de síndrome de Reyes, que es una enfermedad distinta en niños. Por eso se utiliza paracetamol. Claro. Es el menos gastrolesivo. Se puede utilizar ibuprofeno también, pero bueno, es recomendable el paracetamol. Y después, frente a algún tipo de sangrado, cepillado de dientes, por ejemplo, y ver que sangra más, ver materia fecal con sangre, o orina con sangre, o alguna dificultad de si me golpeo rápidamente hago un hematoma, o me corto y me cuesta inmediatamente consultar. Obviamente, si estamos frente a un caso de dengue. Y ahí obviamente existe tratamiento que uno debe hacer de acuerdo a qué es lo que qué para tratar de detener la hemorragia. Si nosotros tenemos los elementos como para detener la hemorragia, ese es otro problema que realmente no va a ser problema de ustedes, sino de nosotros los médicos, que vamos a tener que rompernos la cabeza de cómo conseguir los elementos necesarios. De igual manera, el banco de sangre cuenta con, por ejemplo, plasma fresco congelado, que eso aporta factores de coagulación, tiene plaquetas, o sea que también puede mejorar. O sea que de alguna manera nos vamos pero no va a ser sencillo, por supuesto. Claro. Doctor, antes de terminar la entrevista, la verdad que muy informativo y es lo que se necesita, ¿no? Transmitir información para que la gente sepa cómo cuidarse. Sí. Personalmente, ¿cómo toma o ha vivido, cómo le cayó la información esta del nuevo brote de sarampión? El nuevo brote de sarampión es otra cosa que nosotros, por ejemplo, no tenemos que tener en cuenta, que no se tiene en cuenta y es mucho más importante. Hay indicaciones precisas sobre el Ministerio de Salud de cómo debe vacunarse, y lamentablemente la falta de vacunas ha hecho que tengamos un nuevo brote de sarampión que estaba erradicado, digamos, no teníamos casos, no sé hace cuántos años. 98 creo que fue. El 98 fue el último caso, 98. O sea, hace 20 y pico de años que no teníamos. Y entonces, si vos me decís esto es la desidia de las actividades de la salud pública, ¿no? No importa, porque obviamente todos saben mi ideología política y obviamente que no comulgo con el gobierno anterior, pero yo creo que ha sido bastante abandónico en el tema del Ministerio de Salud. Y de hecho, por ejemplo, ahora también se sacó la vacuna del meningococo, que ahora se lo volvió a registrar. O sea, es un fracaso para mí, ¿no? O sea, como médico, para mí es un fracaso. Me siento mal, me hace sentir mal. O sea, una cosa que nosotros podíamos haber evitado. Y sobre todo tener en cuenta que el sarampión ha provocado una muerte. O sea, es un cuadro, o sea, si bien uno puede decir, no, son enfermedades de la infancia, que no pasa absolutamente nada, el sarampión de las enfermedades que afectan a los niños y que son de las más complicadas, porque puede tener complicaciones, puede traer sordera, puede provocar una encefalitis, inclusive en este caso ha llevado a una paciente, creo que era una paciente con insuficiencia renal y en diálisis, que le provocó una encefalitis por sarampión y falleció, lamentablemente. Entonces, es una cosa que nosotros como tenemos que exigir y tenemos que saber bien qué hacer con los temas de salud pública. A veces yo me pregunto, yo sé que
muchas veces la salud no junta tantos votos, junta otro tipo, pero tener en cuenta que es muy importante el tema de salud pública, porque después pasan este tipo de cosas y salimos todos corriendo y todos con miedo y todos con pánico, y realmente en algún momento tener conciencia de la población de que uno debe controlarse no solamente por el caso del coronavirus o el dengue, sino por cualquier otra enfermedad, ¿no? Es importante. Doctor, le agradecemos muchísimo. El agradecido soy yo. Bueno, es muy importante tratar de transmitir tranquilidad a la población, o sea, que no se preocupen tanto por el coronavirus y mucho más por el dengue. Gracias. Vamos a un espacio publicitario y enseguida regresamos ya con la última parte de Pensándolo Bien. Entrevistas en Pensándolo Bien.